Vamos a dar inicio a esta sesión, empezando con comentarles que hoy nos va a acompañar en esta sesión Beatriz Duda y Jessica Susano. La Asociación Ainimundo y la UGEL 01 les da la bienvenida a este espacio de formación docente en diseño universal para el aprendizaje. Me gustaría un poquito recordar nuestra sesión anterior antes de empezar con esta nueva sesión, ya que en la sesión anterior hemos desarrollado el tema de las redes afectivas y, como sabemos, es la primera red de la pauta DUA, que está abocada al porqué del aprendizaje y está relacionada con la motivación, además que involucra nuestras emociones. Como bien sabemos, las emociones juegan un papel muy importante en la calidad de aprendizaje. Al igual que la sesión anterior, que también nos acompañaba Beatriz, en esta sesión nuevamente tenemos el gusto de tener a Beatriz Duda y a Jessica Susano. Ellos estarán a cargo de abordar y desarrollar la segunda red de la pauta DUA, es decir, la red de reconocimiento, la cual está referida al qué del aprendizaje, el cual tiene como meta que nuestros estudiantes sean ingeniosos y conocedores. Quisiera recordarles un poquito de Beatriz. Como bien sabemos, Beatriz Duda Macera es magíster en educación y neuropsicología, coach educativa y de TDAH. Jessica Susano Ramos es especialista en lenguaje y aprendizaje, coach educativa y de TDAH. Ambas pertenecen a la Asociación Peruana de Déficit de Atención. Sin más preámbulos, Beatriz y Jessica, empezamos con este espacio. Bienvenidas. Gracias, Yesenia. Un gusto estar, queridos profesores, público en general que nos está escuchando desde las redes. Estamos contentas, Jessica y yo, de compartir con ustedes. Así que comenzamos. Exactamente. Vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Y vamos a empezar. Empezamos, Bea. Empezamos. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas, cuando vimos las redes afectivas, los invité a pensar en el propósito individual, ¿no? Que los traía a este aprendizaje, a este espacio conjunto. Hoy día los queremos invitar, Jessica y yo, a pensar en un propósito grupal. Ya no se queden en ustedes desde su rol, desde su posición, sino apúntense esto para después discutirlo con los docentes con quienes trabajen, con su comunidad educativa. ¿Cuál es ese propósito grupal que desean asumir en este aprendizaje del DUA? Exactamente. Y justamente para poder encontrarnos con el sentido de esta sesión, vamos a darle una mirada a algunas ideas de la sesión pasada que nos invitan a tener esta conexión. Recuerden que si bien por un tema teórico hablamos de 3 grandes redes que se activan para poder facilitar el aprendizaje para todos y todas, es importante considerar que es un proceso que se va articulando, ¿cierto? Entonces, ¿qué ideas, fuerzas nos quedan de la sesión pasada? Todo aprendizaje está teñido por una emoción. Ya sabemos que para poder interesar, motivar a nuestros estudiantes, dependiendo sus funcionalidades, dependiendo sus necesidades, es necesario conectar desde la emoción. Conectar al estudiante con la situación, conectar al estudiante con este vínculo. También parte de esta conexión tiene que ver con el interés, ¿cierto? ¿Cómo enganchamos ese vínculo? Sí, a partir del interés, dependiendo la edad, dependiendo las características personales, dependiendo el grupo social, que permite que este estudiante o este grupo de estudiantes pueda persistir en resolver situaciones. Cuanto más contextualizadas y forman parte de su entorno inmediato en un primer momento, va a haber de pronto mayor vinculación, va a haber de pronto mayor acercamiento a un contexto. Otro elemento importante para lograr
esta persistencia, esta motivación, este compromiso en los estudiantes, es un elemento importante hablar de la autorregulación, que es un proceso que debe ser trabajado desde pequeños y que debe ser entrenado y desarrollado a través de la trayectoria escolar y mucho más. Pero hay que centrarnos que este proceso debe ser trabajado y acompañado en toda la trayectoria. Las redes afectivas finalmente buscan un aprendiz experto, ¿sí? Un aprendiz que aprende constantemente y va reconociendo sus fortalezas y sus procesos de mejora, con la finalidad de ser decidido y motivado para lograr esa meta. ¿Okay? Entonces vamos a darle una mirada de lo que se pudo conversar la sesión anterior. Así es, recordemos, no es que el aprendizaje cognitivo va por un lado y la emoción va por otra. No, la emoción está siempre y el aprendizaje está siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra ruta de trabajo de hoy? Vamos a conceptualizar lo que son estas redes de reconocimiento, vamos a hablar un poco de estrategias y decantaremos en nuestra práctica reflexiva. Exactamente. Y parte también de este proceso del interés y la autorregulación es saber exactamente qué, o por lo menos tener claro qué nos espera el día de hoy, ¿no? Entonces son elementos que también le podemos dar foco o interés cuando trabajamos con nuestros chicos en que ellos sepan qué vamos a hacer. Entonces empezamos trabajando y dándole una mirada más a la conceptualización para poder entender y darle sentido a estos elementos que hoy vamos a presentar. Y para ir tomando conciencia, nosotros sabemos que las redes de reconocimiento tienen que ver con el lenguaje, ¿no? El uso, el reconocimiento del lenguaje. Entonces pensemos un poco, ¿cómo es el lenguaje que utilizo en mi día a día? ¿Es afable? ¿Es directivo? ¿En qué momentos es afable? ¿En qué momentos debe ser un poco directivo de pronto? ¿Cómo es en general? Pienso yo en mi lenguaje, pienso en mi manera de comunicar, porque en la educación efectivamente es integral, ¿no es cierto? No es que enseño un concepto nada más, hay una formación integral. Entonces, parte de ello es cómo nos comunicamos. Y entrando a nuestras redes, ¿cómo facilitamos que los estudiantes comprendan esa información que yo les quiero dar? Nos hacemos como docentes esa pregunta, porque recuerden, y lo conversamos hace 2 semanas, que nuestro rol de educadores es ser facilitadores del aprendizaje. Entonces, ¿cómo estoy facilitando que mis estudiantes comprendan esa información para que puedan tener un aprendizaje? ¿Y cómo estoy facilitando también la expresión en la comunicación? Es decir, cómo estoy dando pautas, apoyos para que ellos puedan expresarse. ¿Los estoy escuchando o no los estoy escuchando? Estamos enseñándoles cómo se deben expresar de manera asertiva, de manera positiva, de manera afable, nuevamente, ¿no? Y además, más allá de esa expresión en general, cuando hay que resolver situaciones, y esto va con el tema de la autorregulación también, ¿no es cierto? Porque como dijo Jessie al inicio, todas las redes funcionan conjuntamente. Por temas pedagógicos las vamos separando para entenderlas, pero no es que en el cerebro se prende una y la otra está absolutamente apagada. No, así no funciona el cerebro. Funciona de manera integral. Entonces, ¿cómo estoy ayudando a mis estudiantes a usar un lenguaje efectivo al momento de resolver situaciones? Y cómo yo estoy usando el lenguaje también en situaciones difíciles o críticas, etcétera. Son algunas de las preguntas que nos gusta trabajar con Jessie en los talleres porque nos parece que tenemos que comenzar por esta autorreflexión, ¿no? Por esta conciencia de cómo estoy, por un lado, manejando yo mi propio lenguaje y por otro lado, facilitando la comprensión y el uso del lenguaje en mis estudiantes, desde chiquititos hasta grandes.
Exactamente. Y para seguir dándole sentido, ¿no?, a estas redes de reconocimiento y representación, efectivamente tenemos que tener claro, ¿no?, cuál es esa percepción que tienen nuestros estudiantes para poder acceder a esta información. Y hay un punto importante que se habla y que está muy relacionado al DUA, que tiene que ver con esta palabra poderosa que es la accesibilidad. ¿Cuánto de nuestro lenguaje, nuestra comunicación, el procesamiento de la información es accesible a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad, ¿no? Siempre pensando en contextualizar, ¿no? Porque cada entidad tiene una forma particular también de poder comprender y sentir. Entonces, cuando hablamos de estas redes de reconocimiento y representación, que están muy ligadas, tenemos que pensar que el lenguaje es efectivamente generativo, ¿no? El lenguaje debe generar una acción. Cuando los chicos van aprendiendo, hay un tema de percepción, un tema de asociación y relación entre la palabra y la acción, pero luego esto se convierte en una representación, para que finalmente se convierta en una acción y pueda ser comprendida y pueda esta ir ampliando en función de todas las experiencias y vamos generando cada vez mayor vocabulario, mayor comprensión, mayor uso de este vocabulario. Entonces, hay que considerar claramente que el lenguaje, por muchos años, en nuestro sistema educativo ha sido o se ha brindado, ¿no?, a través de esta palabra pasiva, es decir, donde probablemente, como vemos aquí en este dibujo, estábamos acostumbrados a describir y expresar, que está bien, claro que sí, pero que ahora, con las neurociencias, le vamos dando más sentido a que el cerebro aprende haciendo, ¿cierto? Aprende experimentando. Cuanto más más manipulación, experimentación, el cerebro tiene, neuronalmente se va configurando una serie de conexiones que permite mayor capacidad de reconocer y por lo tanto de comprender. Mucho más cuando tenemos aulas muy diversas, ¿no? Entonces, no solo ya tenemos que pensar en seguir describiendo o expresando y que el estudiante sea un mero oyente, sino más bien cómo activamos buscando que el lenguaje sea activo, que genere una realidad a través de la acción. Y es por eso que en esta imagen, que puede ser muy simple, pero queríamos concretarlo, es cómo a través de una situación o de una experiencia, el estudiante tiene que usar el lenguaje, la palabra, para poder generar situaciones. Y cómo el maestro, a través de esas situaciones, va reconociendo también que cada uno de estos estudiantes tiene también una forma de poder comprender, representar, ¿cierto? Entonces, hablamos de este lenguaje pasivo y este lenguaje activo, ¿no? Cuando hablamos del DUA, hablamos de generar un cambio también de formas de enseñar, pensando desde este primer punto en cómo vamos a generar que el lenguaje tenga acción, ¿no? En esta forma, a la hora que los estudiantes se conectan con la situación de aprendizaje. Entonces, vamos a revisar algunos ejes que consideramos importantes en estas redes de reconocimiento, ¿no? Antes de pasar ya a la definición en sí de las mismas. Tener conciencia de los medios y tiempos. Sabemos que cada estudiante tiene diferentes tiempos, diferentes procesos, ¿no? Hay que reconocer esas formas de aprender diferentes de cada uno y respetar esos tiempos, porque van a ser diferentes. De todas maneras, recuerden, ya las aulas no buscamos homogeneidad, porque no existe. Las aulas son heterogéneas, todos los grupos humanos son heterogéneos. Este mismo grupo que estamos acá en el Zoom, más todo el grupo de asistentes por las redes, somos absolutamente heterogéneos. Y está bien, esa es la humanidad, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de eso y enseñársela también a nuestros estudiantes.
que aprendan desde pequeñitos a ir respetando el ritmo y las diferencias de cada uno de sus compañeros, ¿no? Porque esa es una educación desde el respeto, que la necesitamos. Otro eje muy importante, la accesibilidad del lenguaje. ¿Qué tanto estamos dando efectivamente oportunidades para que los niños accedan, entiendan, comprendan, ¿no? Este es un ejemplo que se hizo en el Colegio Belén para que los niños entendieran todo este tema de las elecciones y del consejo estudiantil, que también tienen que votar, ¿no? Entonces se marca la ruta y, por supuesto, con imágenes para que sea más clara. Los pasos, ¿no? Para votar para el consejo estudiantil, ¿qué debemos hacer? Llevar el DNI, esperar en la fila de manera ordenada, elegir a tu candidato y votar. Y muchas gracias por la participación. Obviamente, antes de esta imagen se trabajó con los estudiantes cuál era la importancia de ejercer el derecho al voto, ¿cierto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué me compete a mí? Es un consejo estudiantil, no es el presidente del país. ¿Por qué me compete? ¿Qué va a pasar con ese voto? ¿Cómo voy a escoger a mi candidato? ¿No? Entonces, ¿cómo hago que toda esta información, que es aprendizaje, sea accesible para cada uno de mis estudiantes? Respeto también a la variabilidad de lenguajes. Hablábamos hace 2 semanas que todos necesitamos ser validados. ¿Qué manera tan maravillosa de validar al otro reconociendo su lengua materna, ¿no? Y en el Perú tenemos muchas, así que hay que aprender a conocerlas, a entenderlas y sobre todo a valorarlas, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo un estudiante cuya lengua materna es el quechua o el aymara o alguna lengua de la selva, por ejemplo, tengo que preocuparme de incorporar vocablos de esas lenguas en mis sesiones, lo cual va a ser un beneficio para todos. No es que lo estoy haciendo solamente para facilitarle la comprensión de la información a él, lo estoy haciendo también porque todos aprendemos más de esa manera. Y luego recordar que por supuesto hay distintos tipos de lenguaje, ¿no? Está el visual, está el escrito. Tenemos que hacer uso de todos los tipos de lenguaje para que la información llegue. Eso lo conocemos. La comprensión social del lenguaje. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? A justamente lo que hablábamos antes, respetar y enseñar a respetar el proceso individual del desarrollo del lenguaje en cada estudiante. Si, por ejemplo, estamos en el proceso de la lectoescritura, algunos van a aprender más rápido que otros, y está bien, es un proceso, y eso se tiene que enseñar. O si ya estamos en grados más grandes y estamos aprendiendo a dividir, algunos aprenderán más rápido que otros, porque es así, porque esa es la variabilidad humana. Si se trabaja esto desde pequeños, se trabaja bien, otra vez vamos con el tema no solamente del respeto, sino del aprendizaje desde el goce, porque entonces los niños ya no se van a sentir juzgados porque su ritmo va un poco más lento que el de la gran mayoría de sus compañeros, ¿no es cierto? Entonces es importante este proceso individual, porque además el tema del lenguaje, ustedes saben que los niños lo van a poder incorporar, manejar, comprender con más facilidad si desde muy pequeñitos han estado expuestos a muchos estímulos de este tipo. Si desde muy pequeñitos les han leído cuentos, les han hecho preguntas para reflexionar, etc., etc. Y por supuesto, como las aulas son heterogéneas, tendremos niños que sí han estado expuestos a ese tipo de experiencias y niños que no, para los cuales probablemente les vaya a ser más difícil la comprensión de toda la información. ¿Qué más? Preguntas de metacognición para relacionar aprendizajes previos con la información nueva. Eso lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo novedoso aquí?
tenerlo presente, hacerlos conscientes de todo esto, ¿no? ¿Qué conocen de esto? ¿Qué han escuchado de esto? ¿Dónde lo escucharon? ¿Qué piensan de esto? ¿En qué medida te interesa o no te interesa? Y no molestarnos si el estudiante nos dice, Miss, disculpe profesora, pero no me interesa su tema. No me está diciendo a mí. No le interesa, pues habrá que seguir preguntándole e ir viendo cómo lo puedo ayudar. De pronto no le interesa porque no le es fácil comprenderlo y entonces pierde el interés, ¿no? Y por lo tanto, regresamos a validar su proceso de aprendizaje. Ese pequeño paso que ha avanzado es importantísimo validarlo, ¿no? Todo avance es bueno. Cada proceso es único y hay que recordárselo a los niños. Las redes de reconocimiento, todas las redes son importantísimas, pero la realidad, chicos, es que no podemos aprender algo que no comprendemos. De repente lo podemos memorizar, pero no lo vamos a aprender, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es que los chicos no solamente aprendan, sino que se vayan ese día del colegio con unas ganas tremendas de regresar al día siguiente a seguir aprendiendo, ¿no? Necesitamos que entren en este círculo virtuoso del aprendizaje, donde me gusta informarme porque comprendo esa información que me dan, por lo tanto me involucro en mi actividad, ¿no? Tengo un logro y quiero seguir informándome y aprendiendo. Por ello es que consideramos estos ejes bastante importantes. Exacto, ¿no? Y cómo también vamos reconociendo que en las aulas esta diversidad está presente y cómo desde el lenguaje ya los chicos van reconociendo que hay diferentes formas de comunicarnos, ¿cierto? Entonces, lo que se busca y lo que el DUA también busca es universalizar las diferentes formas de reconocer, de comprender y de expresarse. Y que esos elementos puedan tener sentido en los diseños de sesiones de los maestros, ¿no? Porque hablamos de un grupo social al cual vamos a acompañar en todo su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, las experiencias de aprendizaje que planteemos tienen que responder a esas necesidades, ¿no? Entonces, es importante reconocer eso. Y un poco mirando este cuadro, ¿no? Este cuadro característico del CAS, el creador, el impulsador, el que ha promovido todo este marco de trabajo, nos hace reconocer que efectivamente, ¿no? Hemos visto la motivación y comprensión, cómo hacer de estos aprendices expertos, decididos y motivados, pero no solamente basta, ¿no? Tener estos elementos, sino sobre todo, como bien decía Bea, cómo vamos logrando que los estudiantes puedan comprender la información para hacerla útil y para que puedan generar mayor aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en este recuadro vamos a enfocarnos ya a dar más, a profundizar más, entendiendo que tenemos una línea vertical, ¿no? Donde podemos encontrar elementos. Cuando hablamos del reconocimiento y la representación, hay elementos, hay pautas que nos van a delinear este camino con diferentes estrategias, que de seguro muchos de ustedes ya la manejan, pero hay otras que le podemos dar mucho más sentido para nuestra práctica. Sobre las diferentes opciones para la percepción, el poder realmente darle sentido a el lenguaje y sobre todo a todo el reconocimiento del vocabulario, de la sintaxis, de codificación, darle sentido a los símbolos que están relacionados también con idiomas, con cursos asociados a todo lo que es símbolos que están referidos a la matemática, a la ciencia, ¿no? Pero sobre todo a cómo logramos encontrar diferentes formas para asegurar y garantizar que los estudiantes aprendan a través de la comprensión de la información, ¿no? Y también tenemos un lado horizontal, donde vamos encontrando elementos importantes también, ¿no?
que nos van a asegurar que este proceso se vaya dando. Un elemento importante es el acceso, la construcción y la internalización, ¿no? Que son momentos que ya didácticamente en las sesiones la vamos conociendo, ¿cierto? O vamos trabajando. Finalmente, esta red busca, ¿no?, estudiantes ingeniosos y conocedores. Cuanto más desarrollo y comprensión del lenguaje, va a haber mejor interpretación de las situaciones y mejores recursos para resolver situaciones, ¿no? Por eso que se habla sobre ingeniosos y conocedores. ¿Esto está pensado para todos y todas? Sí. Para aquellos estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad, también, pero dentro de sus funcionalidades, ¿no? Entonces, es importante también reconocer que esta red es una red importantísima como todas, pero hay que darle más trabajo, hay que desarrollar más estrategias para lograr asegurar que los estudiantes comprendan, ¿no?, que accedan y comprendan la información que se les está brindando a través de las experiencias o de los contenidos temáticos que van trabajando en cada área. Exacto, porque si no la comprenden, no van a poder seguir manteniendo el esfuerzo sostenido, el interés de las redes afectivas, y por supuesto no van a llegar a las actividades en las redes estratégicas, ¿no es cierto? Entonces es como es un sándwich, está ahí a la mitad y tiene que ser como un pegamento sólido el trabajo de estas redes de reconocimiento. Volvemos a repetir, se trata de dar múltiples opciones para que los chicos puedan percibir esa información que se les presenta, para que luego la puedan comprender y representar, ¿no? O representar y terminar de comprender, ya hacerla suya, ¿no es cierto? El orden puede variar, porque la realidad es que cuando uno después muestra su actividad, termina de comprender eso que trabajó, ¿no? Cuando ya uno socializa lo que ha producido, termina de comprenderlo. Entonces, estas son como palabras claves que tenemos que tener presentes, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, en esta planificación de mi sesión, yo estoy dando varias opciones para que mis chicos puedan percibir la información, representarla y comprenderla, o me falta algo más, pensando en este estudiante X que a veces le es difícil leer textos muy largos. ¿De qué otra manera se lo voy a presentar para que le sea más fácil, por ejemplo, ¿no? Claro, y ahí le da mucho sentido lo que se hablaba en las redes afectivas, en la caracterización del grupo. Esta es otra idea importante que impulsa el DUA, ¿no? El DUA se centra en justamente reconocer y caracterizar al grupo humano. Diseñamos desde las necesidades de ese grupo social, que todavía creo que en nuestro sistema educativo ahí tenemos una gran dificultad aún, ¿no? En que planificamos cosas muy hermosas, pero a veces pensamos que esas planificaciones van a calzar en todos los grupos a los cuales acompañamos. Entonces, miren cómo se va ligando, cómo se liga este aspecto, ¿no?, de las redes afectivas y cómo se liga luego para que nuestros estudiantes con sus diferentes necesidades emocionales, de lenguaje, aprendizaje, sociales, conductuales, etcétera, etcétera, ¿no?, puedan responder a lo que nosotros estamos brindando, ¿no? Entonces, para poder representar, comprender, requerimos mayores experiencias de aprendizaje, ¿no? Para que luego los contenidos que se vayan a desarrollar tengan sentido, ¿no? Y aquí, bueno, finalmente tenemos esta gran pregunta, ¿no?, a la cual ya nos va aterrizando, ¿no?, cuando hablamos de estas redes de reconocimiento, estas redes de representación, ¿no? Es el qué del aprendizaje. Como todos los estudiantes difieren en la forma en que perciben y comprenden la información,
que se les va a ir presentando, hay que considerar que debemos presentar diversas opciones para poder garantizar que los estudiantes puedan acceder a la información. Ojo, eso quiere decir que qué elemento nos brinda o qué posibilidad tenemos para realmente dar diversas opciones. Y ahí entramos otra vez en estas situaciones significativas del aprendizaje, a través de estas metodologías activas, como por ejemplo, ¿no? El ABP, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Lo que se viene trabajando ahora en el ministerio, ¿no? Se me fue la palabra, Bea, se me fue la palabra, No sé. sí, las sedas, Ah, sí, las experiencias de aprendizaje. gracias. Las experiencias de aprendizaje, ¿no? Cómo de una situación significativa tiene mucho más poder, ¿no? E interés para los estudiantes, pero a la vez también tengo la posibilidad de representar la información usando diferentes medios, ¿no? Lo visual, lo auditivo, lo manipulativo, ¿no? Si tengo estudiantes que tienen alguna necesidad asociada a discapacidad, pues la manipulación, la experiencia, es la primera vía por donde ellos se van a conectar, ¿no? Entonces, miren qué importante es cuando hablamos ya de estas redes, específicamente desde este marco de trabajo de Ubuntu. Ante diversas formas de percibir y comprender, pues tenemos que tener en consideración a la hora que diseñamos diversas opciones para representar esa información y garantizar que vayan comprendiendo. Correcto. Y entonces, vamos a conversar un poquito más sobre ellas, ¿no? Tenemos que tener claro que estas redes están relacionadas con los procesos cerebrales de la percepción de la información. Y como dijo Jessie, van de la mano con las redes afectivas, porque ¿cómo voy a percibir yo una información si no me interesa, si no me motiva, si no me jala el ojo, como decimos, ¿no? Entonces, ¿y cómo voy a hacer para que le interese a mis estudiantes? Los tengo que conocer. Tengo que conocer cuáles son sus gustos. Si he pensado en comenzar mi sesión con música, tengo que saber qué tipo de música les gusta a la gran mayoría de mis chicos, ¿no? Y a cada uno, porque entonces iré cambiando de música y ellos también tendrán que aprender eso, que hay diferentes gustos de música, ¿no? Estas redes son las encargadas de recibir y organizar la información y darle un significado. Y ya sabemos, lo dijimos al inicio, que el cerebro aprende mejor cuando está calmo, cuando está tranquilo, cuando se siente en un ambiente seguro, ¿no es cierto? Entonces ahí, este cerebro va a estar más abierto a recibir y organizar la información, es decir, a poder aprender, ¿no? Por eso es que tengo que asegurarme de que el clima de aula sea afable. ¿Qué nos dicen también? Podemos reconocer letras, números, símbolos, palabras, objetos y patrones complejos como estilos literarios o conceptos abstractos. Es decir, conforme vamos creciendo, conforme este cerebro va aprendiendo más, lo que vamos captando, lo que vamos percibiendo y lo que podemos construir desde el lenguaje va a ser más elaborado. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero es importante que los chicos también lo sepan, porque entonces cobra sentido. Es como algunos chicos llegan a secundaria y dicen, pero ¿por qué otra vez tenemos que comenzar el año matemático con álgebra, si ya lo vimos el año pasado, ¿no? Porque cada vez es una etapa más compleja, por ejemplo, ¿no? Pero ellos lo tienen que saber, porque si no, no le encuentran sentido, sienten que simplemente es la repetición por la repetición, ¿no? No le encuentran lo novedoso, no le encuentran lo retador, no le encuentran el sentido. Entonces tienen que encontrarle el sentido, hay que decírselos. Y lo que nos plantea el DUA, como facilitadores que somos los docentes del aprendizaje,
es que tenemos que brindar apoyos a los estudiantes para que logren reconocer e incorporar la información recibida. Volvemos a repetir. Si yo no puedo percibir la información, ¿cómo la voy a comprender? Y si no la comprendo, ¿cómo voy a interiorizarla y construir? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué apoyos se pueden brindar? Dependerá de la necesidad de cada estudiante, ¿no? De pronto nos detenemos aquí, Jessie, brindando algunos ejemplos porque nos quedan 3, 4 minutitos antes de continuar. Sí, y justamente pensando en esta universalidad, ¿no? Cuando tenemos que trabajar con estudiantes, ¿no? Con diversas necesidades, ¿no? Y tenemos que generar esa convivencia, como bien lo hemos dicho al inicio. Ponemos ejemplos, ¿no? Yo les comparto algo que estamos viviendo y experimentando, ¿no? Porque a veces las escuelas dicen, no estamos preparados para atender, ¿no? O para acoger a los estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad, ¿no? Y solo cuando tenemos el reto de acompañar a un estudiante, nos cuesta mucho de pronto, pero es el momento que, por la necesidad, tenemos que ir implementando todo lo que hemos ido aprendiendo. Pero cuando hablamos de recursos universales, que es lo que plantea el DUA, ¿no? Más allá de respetar esas necesidades o de darle sentido a la personalización, ¿no? Que es brindar el recurso que mi estudiante necesita para facilitarle el aprendizaje. Ponemos un ejemplo. Un aula un aula grande de 34 niños, donde cada niño pues tiene una dinámica diferente y son niños también que han primer grado, que vienen también, acuérdense, de 2 años de pandemia, años valiosísimos para desarrollar toda esta parte motriz, sensorial, ¿no? Toda la parte vivencial que necesitan los niños pequeños para llegar con sus habilidades básicas y tener éxito en todo su proceso de lectoescritura. Pero un grupo variado de estudiantes, donde también hay estudiantes de pronto con un trastorno del espectro autista, de pronto no verbal, ¿no? Son niños que les cuesta comunicar, ¿no? Y otro niño que de repente es muy inquieto, hiperactivo, ¿no? Y otro niño que necesita, ¿no? Que ha pasado por un proceso de adaptación y todavía le cuesta, ¿no? Emocionalmente entrar a la rutina, y así nos damos cuenta que hay ciertas necesidades, pero los chicos tienen que aprender, porque hay competencias que se tienen que lograr, ¿no? Entonces, ¿cómo la maestra va caracterizando el grupo y decide que requiere materiales manipulativos? Y cómo una simple pizarra, ¿ok? Estas pizarritas personales acrílicas, chiquitas, o cómo de pronto una mica, uno pone una hoja y se convierte en una pizarra con sus plumones, se da cuenta que usando ese medio puede facilitar el proceso para poder empezar a hacer los trazos, ¿no? O los chicos puedan, con 30 y tantos niños, y puedan contestar al mismo tiempo y todos ser validados cuando levantan sus pizarras. Son estrategias que se van trabajando en función de esas necesidades. Creo que alguien quiere compartir algo, o no. ¿No? Ya. Son esas pequeñas estrategias que se van universalizando porque finalmente buscamos que todos vayan desarrollando, ¿no? Esas habilidades para llegar a esas competencias, pero de acuerdo también a su nivel de desempeño, ¿no? Entonces, la maestra cómo va a usar este medio para ir clarificando elementos para los estudiantes? En el caso del niño TEA, de repente, la maestra usa mucho la parte verbal, porque es necesario la parte verbal para enriquecer el material que los chicos dan en relación al material que están trabajando, pero en especial este niño TEA, por sus necesidades, de pronto requiere que le clarifiquemos el vocabulario y dibujemos o escribamos la palabra, ¿no? En la pizarra, en esta pizarrita. Y nos damos cuenta que eso le da sentido al niño, y es válido, ¿no? Y como el otro compañero también se va dando cuenta que él usa esta forma para poder entender mejor lo que la Miss o la profesora está dando a entender, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos encontrando
opciones diferentes para garantizar ese acceso a la información. Entonces, nos tiene que quedar claro que cuando tenemos una mirada desde el DUA, tenemos que dar mucha entrada a reconocer materiales diversos para lograr que la información pueda ser accesible para los estudiantes, ¿no? Dependiendo, como un ejemplo, a esta situación en particular, de este grupo en particular, ¿no? No necesariamente va a ser igual para todos, ¿no? Así es. Y con calma, no nos sintamos mal si de pronto utilizamos un apoyo, una estrategia y no resulta, porque hay que seguir intentando, ¿no? Lo único que no podemos hacer es dejar de hacer algo, ¿no? Siempre tenemos que tomar acción, siempre tenemos que proponer algo y algo irá resultando. Así que no nos angustiemos y muchísimas gracias a todos nuestros compañeros que están con nosotros desde las redes. Gracias, Beatriz. Ahí. Gracias, Jessica. Me parece muy interesante esto que nos están compartiendo. Yo quisiera resaltar algunas cosas, como por ejemplo, esto tan interesante que nos dicen que hablar de DUA es también hablar de generar cambios. Me parece que esta frase es bastante potente porque nos invita a reflexionar de manera crítica nuestro rol docente, haciéndonos algunas preguntas como las que ustedes nos han planteado, en pensar cómo yo como docente, por ejemplo, estoy usando el lenguaje. Como docente, cómo estoy facilitando la comprensión. Preguntas como estas que nos llevan a pensar y a revisar, como bien lo ha dicho Bea y como bien lo ha dicho Jessica, nuestras planificaciones para ver si estas planificaciones de verdad están asegurando que todos nuestros estudiantes accedan a la información, pero no solo que accedan, sino también que la comprendan, entendiendo que cada persona por naturaleza comprende de manera diferente. Muchísimas gracias, Bea, y gracias, Jessica, en esta primera parte, y también gracias a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para la siguiente sesión también nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Gracias.